¿Te has preguntado cómo ayudar a tu bebé a dormir mejor durante la noche? ¿Cómo podrías reducir algunos de sus despertares nocturnos? ¿Y qué pasa con estos horarios de siestas y de cómo organizar una buena rutina durante el día y durante la noche para que tu bebé pueda dormir de la mejor manera posible? En este capítulo de Criando a Ando vamos a abordar esas preguntas. Bienvenidos a nuestro podcast, Criando Ando, una producción de CI Servicios Integrales de Atención en la Infancia. En nuestro podcast, la doctora en psicología Bárbara Guerrero, la maestra en ciencias y licenciada en nutrición Dayana Pineda y el maestro en ciencias Jerónimo Medrano y algún invitado especial, platicaremos desde la experiencia y las recomendaciones basadas en evidencias científicas todo lo relacionado con crianza. Queremos que este podcast sea un lugar de encuentro para todos aquellos que se preocupan por la educación y el bienestar de niñas y niños. Madres, padres, tías, tíos, abuelos, abuelas, agentes educativos y todas las personas que desean aprender y crecer juntos en este maravilloso camino de la parentalidad y la crianza. Así que siéntete libre de unirte a nosotros, participar en la conversación y hacer tus preguntas. Comencemos. Hola, buenos días a todos y bienvenidos una vez más a este podcast Criando Ando, en donde platicamos con expertos de todos los temas que tienen que ver con la salud, la crianza, el bienestar de los niños, de sus mamás y de sus papás. Una vez más me acompañan nuestros queridos expertos de siempre, el maestro, sociólogo, pedagogo, doctor en sociología muy pronto, Jerónimo Medrano, y la nutrióloga y maestra en ciencias de la salud, Dayana Pineda, para discutir un tema más de todo esto que tiene que ver con los más chiquitos de la casa. Así que el día de hoy, Jero, Day, vamos a discutir un poco más acerca de todo este tipo de cosas del sueño que muchas veces a los papás nos tiene agarrándonos de los pelos y queriéndonos pegar un tiro por lo cansados que estamos de tratar de gestionar el sueño de nuestros chiquitos. Y vamos a ahondar en algunos temas que en la vez pasada que estuvimos platicando del sueño, a lo mejor no pudimos verlos con tanta profundidad porque empezamos a hablar acerca del sueño de manera más general. Y ahora en este podcast quiero pues tratar un poco más acerca de esos puntos más álgidos, más complicados acerca del sueño de los bebés que nos hacen preguntarnos cómo le podemos hacer para que nuestros bebés duerman mejor, duerman más, no se despierten tanto en las noches, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos a empezar platicando por dos cosas principales que tienen que ver, por un lado, con las ventanas de sueño, los horarios y las ventanas de sueño, y con otra parte que tiene que ver con las crisis del sueño a lo largo de ese primer año de vida bien complicado para el sueño de nuestros chiquitos. Así que chicos, díganme ustedes, ¿habían escuchado de esto de las ventanas de sueño? Hola, muy buenos días a todas y todos. Gracias por escucharnos una vez más. Mira, fíjate que yo no la había escuchado esto de las ventanas de sueño, pero suena bastante interesante. De ahí, no sé tú si lo habías escuchado también. Jero, Bárbara, buenos días a todos. No, tampoco, Bárbara, así que estamos muy atentos a la información que nos proporciones. Ok, chicos, pues miren, fíjense que este tema de las ventanas de sueño tiene que ver más o menos con el tiempo promedio en el que los bebés, dependiendo de su edad, pueden estar despiertos sin llegar a un sobrecansancio excesivo que nos haga más difícil dormirlos. Entonces, ¿qué pasa con este asunto de las ventanas de sueño? Que son tiempos que nosotros como papás debemos considerar durante el día para lograr un buen número de siestas de mayor calidad, siestas más largas y en compensación, que eso también beneficie el sueño en la noche. Porque como platicábamos en la vez pasada, ¿qué pasa con el sueño de los bebés? Pues que tenemos estos dos sistemas que regulan el sueño de los bebés, ¿no? Uno que tiene que ver con el ciclo circadiano
que no está como muy bien establecido todavía en los bebés y que va madurando, y otro que tiene que ver con esta presión del sueño, ¿no? Es decir, esta presión del sueño es ese tiempo en el que nuestro bebé durante el día está despierto y va acumulando cansancio hasta que llega un momento en que ya es necesario que duerma. Porque si no acostamos a ese bebé y dejamos que siga despierto, no lo ayudamos a regular esa siesta, a tener ese momento de calma para que se pueda dormir, pues entonces lo que va a pasar es que ese chiquito va a seguir despierto porque no lo estamos ayudando a dormirse. Y entonces lo que va a suceder es que va por ese cansancio, por esa presión del sueño que se está acumulando progresivamente, pues entonces va a empezar a producir cortisol. Y el cortisol, ¿qué creen que es? Es una hormona que está relacionada con el estrés. Entonces, como ese chiquito no lo estamos acostando en la hora y momento adecuados para su edad, durante el día, lo que estamos generando es que esté despierto, se empiece a cansar y cansar y cansar y empiece a generar esta hormona de estrés. Y ahí es cuando, pues primero, los niños pueden estar, por ejemplo, muy chillonzones cuando ya necesitan tomar una siesta, pero si empujamos pasado ese niño, ese punto, ese niño lo que va a hacer, esa niña lo que va a hacer es que va a estar con ese, digamos, golpe de cortisol y entonces va a estar muy activo, va a estar no solo irritable, pero también, o sea, como muy activo, muy, muy hiperactivo, y eso va a hacer que sea cada vez más difícil dormirlo. Y si nosotros como papás dejamos que esto suceda en el día sin considerar esas ventanas del sueño y esa presión de sueño que se está acumulando durante el día, y llegamos hasta la noche a la hora de que nosotros intentamos realmente acostar a ese niño para que pase a dormir toda la noche, pues ese estrés que ha acumulado durante el día y ese cortisol que ha acumulado durante el día, pues también va a estar activo y jugándonos malas pasadas durante la noche. Entonces, un error, uno de esos errores que en algún momento platicábamos que es muy, muy común para los papás, o sea, y que muchas veces como papás hasta nos lo aconsejan así de, no, es que no lo duermas, a lo mejor ya, quítale siestas durante el día, no lo dejes dormir para que duerma bien en la noche. Eso puede aplicar a lo mejor para un adulto, pero para un bebé no aplica así. Y lo único que va a hacer es que ese bebé durante la noche tenga un peor sueño, tenga probablemente más despertares, o sea, si de por sí ya tienen como bastantes despertares dependiendo de la edad, va a hacer que tenga aún más despertares y que su sueño durante la noche sea más ligero y de menor calidad. Entonces, no se dejen llevar por eso, no cometan ese error si alguna vez como papás se los han aconsejado, no es para nada adecuado. Debemos entonces, o sea, más bien debemos estructurar y tratar de estructurar el número de siestas del día que ocurren a lo largo del día, considerando esta guía que nos dan las ventanas de sueño. Ahora, ¿qué pasa con este tema de las ventanas de sueño? Pues pasa que son guías generales, ¿no? O sea, son guías generales más o menos de no solo cuánto tiempo total en un día completo, considerando día y noche, debe dormir nuestro bebé, sino además son también promedios, guías generales de cuánto tiempo puede estar despierto un bebé antes de llegar a este punto de empezar a producir cortisol y estar sobrecansado, ¿no? Entonces, pues el primer consejo que les podemos dar si ustedes quieren como empezar a mejorar, ayudarse a mejorar este sueño de los bebés, y esto sobre todo si su bebé tiene más de 6 meses, porque en los primeros mesecitos, pues de repente están como durmiendo mucho más, están teniendo como ciclos más cortos que nosotros inmediatamente notamos que los bebés están cansados y necesitan más y más siestas, pues entonces ahí simplemente los acostamos un poco más como a libre demanda, ¿no? Pero a partir de los 6 meses, sobre todo, es bien, bien importante que ustedes consideren este tema de las ventanas del sueño. Gracias, Bárbara. Sabes, es interesantísimo porque algo que
que nos enfrentamos cuando hablamos de respetar las señales de hambre y saciedad, las señales de sueño y vigilia, pues pareciera de no pasa nada si se mantiene un ratito despierto, ¿no? Si lo mantengo despierto un ratito más, si mi hijo todavía se mantiene un ratito ahí, pues en lo que llegamos, en lo que se puede dormir, en lo que yo dejo todo listo, no pasa nada. Bueno, ya estamos viendo que sí pasa algo. Hemos hablado en episodios anteriores que cada uno de nosotros, cada una de nosotras, tiene sus enemigos. Bárbara, por ejemplo, tú tienes tus enemigos para el desarrollo infantil, y creo que coincidimos con el cortisol, por ejemplo, pero también Dayana, ¿no? Y las bebidas azucaradas, es como su archienemigo, yo cuando hablo de las andaderas. Pero sin duda el cortisol es el malo de los más malos, cuando hablamos de neurodesarrollo. Entonces, justo aquí estamos viendo que el hecho de que se mantenga despierto el niño o la niña durante periodos prolongados cuando ya tiene señales de sueño, no solo es la irritabilidad, no solo es el control del sueño, tiene que ver también con procesos del neurodesarrollo. Entonces es fundamental lo que nos dices aquí, Bárbara. Sí, la verdad es que sí pasa mucho, como bien dices, Jero, y pues es importante justo que nosotros que somos papás y estamos criando, pues nos toca regular como todos estos aspectos, ¿no? Porque pues los niños en este momento no van a tener la autonomía como para dormirse solos, ¿no? Ese es también un proceso que se va aprendiendo poquito a poco y tampoco van a tener la autonomía ni para pedirnos directamente la siesta, ¿no? La capacidad de pedirnos directamente la siesta, sino que pues solo nos dan indicadores de que ya se está acercando, o sea, ya se está cerrando esa ventana de sueño, ventana de vigilia sueño ya se está cerrando y que ese niño necesita una siesta. Ahora fíjate que a mí lo único que sí me gustaría acotar es que ciertamente el cortisol en exceso es algo que no es positivo para el desarrollo y ese es un tema bien interesante que a ver si es otro tema más para poder platicar acerca de este mundo tan complejo del desarrollo y del neurodesarrollo. Pero fíjate que en la dosis adecuada, digamos, este estrés, este cortisol, sí nos ayuda a hacer cosas, tanto a adultos como a niños, solo que no debemos permitir que llegue hasta el punto en donde se vuelve este nivel de estrés tóxico y esta cantidad justamente de cortisol que es tan alta que no nos permite, por ejemplo, hacer cosas como dormir o como aprender, ¿no? Entonces, es bien interesante cómo nosotros como papás al final también tenemos esa posibilidad, ¿no? Como de influenciar cómo están estos niveles de repente hasta hormonales de los niños, por ejemplo, en el caso del cortisol. Gracias, Bar. Fíjate que esta semana estoy preparando aquí una presentación de lactancia materna y revisaba información relacionada con la mala lucha que tenemos contra la mercadotecnia, y una de las cosas que nos hacen creer a las mamás es que si damos fórmula, los niños van a dormir mejor durante los primeros 6 meses, ¿no? Y ahorita te escuchaba tan contundente, ¿no? Decir cómo este tema del sueño, o sea, no es que le voy a dar la fórmula y que con eso va a dormir toda la noche, aunque así nos los digan los comerciales, ¿no? Y yo sí quisiera pedirte que se los repitas aquí a las mamás, porque como hemos dicho, y a los papás también, ¿no? Porque como hemos dicho en otros episodios, a mí lo que me encanta de poder platicar con profesionales de distintas áreas es que al final vamos viendo cómo se van engranando, ¿no? Las distintas áreas, los distintos aspectos, y que es bien complejo, ¿no? O sea, la verdad es que cuando ya te toca ser papá, ¡putz!, tienes que ver al pequeño como lo que es, ¿no? Un ser humano, y tenemos que estar como atentos a los 360 grados. Pero sí me gustaría que viniendo de ti, que eres como la experta en desarrollo, en sueño, les pudieras como recalcar que eso no va a pasar. O sea, los niños durante estos primeros 6 meses, y la verdad yo con la experiencia diría que se cuelga todavía un poquito, ¿no? Pues el tema de los sueños, o más bien el tema del sueño requiere
tiempo y requiere, como nos has dicho, poner en práctica algunas rutinas para que alcancen realmente periodos de sueño como nos gustarían a nosotros, ¿no? Como esos soñados que todo mundo durante los primeros meses añoramos. Sí, y fíjate que bueno, primero, tomando en cuenta esta petición que estás haciendo, Dey, totalmente, o sea, a ver, falso, ¿no? O sea, falso, 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 uno más de esos mitos con los que nos quieren engañar a los papás, o sea, como estas cosas, ¿no? Eso que platicábamos acerca de, no lo dejes dormir durante el día para que duerma, mejor en la noche, eso es falso. Y la segunda cosa que les podemos decir que es absoluta y totalmente falso es dale fórmula en la noche o dale de cenar más o dale más pesado o ponle avenita o algún otro cereal en su botella de fórmula en la noche para que entonces duerma más, ¿no? Todo eso es falso, falso, falso. ¿Y por qué es falso, falso, falso? Primero, a ver, porque, o sea, la leche materna, para empezar, cosa que hasta donde yo sé no ha logrado replicar las fórmulas, la leche materna tiene sustancias, tiene hormonas que hace que durante la noche, o sea, el cuerpo de la mamá durante la noche produce su leche materna sustancias que hacen que ese bebé duerma mejor. Entonces, ¿cómo va a dormir mejor el bebé? Tomando pecho, no tomando fórmula. Y número dos, esto que tiene que ver con llenar el bebé, o sea, hacerlo comer mucho porque solo por hambre se está despertando y esa es la única razón que podemos atender y la razón con la cual vamos a evitar los despertares nocturnos. No, tampoco eso es cierto. O sea, el bebé se está despertando sí por hambre, pero también porque está aprendiendo a dormir, porque es parte de o sea, del proceso madurativo del sueño, o sea, eso va a pasar aun cuando el niño haya comido bien, haya cenado bien. Sí, entonces nada de esas cosas van a lograr que necesariamente reduzcamos los despertares nocturnos, o sea, o bueno, más bien no que los reduzcamos, pero que los eliminemos, ¿no? O sea, yo creo que no podemos eliminarlos totalmente, eh, a menos que ya estemos hablando de niños más grandes, o sea, cuando ya estamos hablando, yo les diría incluso a los papás que si estamos hablando de niños a lo mejor de más de un año, entonces ahí sí ya podemos quizás ponernos como un poco más exigentes, hacer algunas otras intervenciones conductuales, pensar en consultores de sueño, en entrenamiento de sueño, todo ese tipo de cosas. Yo creo que sí ya podemos hablar como de ellas con más certeza o empezar a aplicarlas cuando ya tenemos niños un poquito más grandes, ¿no? Porque ahí sí ya estamos, o sea, teóricamente ya ese proceso del sueño ya debería haber madurado lo suficiente como para que estemos hablando de menos despertares nocturnos. Pero en realidad, los despertares nocturnos, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Que sí varían de niño en niño y que aunque sí deberían irse reduciendo naturalmente, ahí sí hay una enorme variabilidad, ¿no? Y es que hay bebés que sí, o sea, esos bebés preciosos, unicornio, que todos quisiéramos tener, pues hay bebés que desde los 3 meses ya están durmiendo la noche completa, ¿no? Entonces hay bebés que logran hacerlo solitos, solitos así desde ese punto y estamos el resto de nosotros que en general tenemos bebés que hasta el año y unos meses todavía pueden tener, por ejemplo, por ahí algún que otro despertar, ¿no? Y que sigue siendo natural. Y después de los 6 meses, sí podemos, o sea, insisto, sí hay que esperar y sí tenemos que observarlo como papás. Es importante también que estemos como verificando eso, pero sí es importante ver que pues sí se van reduciendo los despertares nocturnos porque va madurando el proceso de sueño, pero tampoco crean que deberíamos exigir de los bebés que de plano, así cuando nosotros decimos, ya no despierten, ¿no? O sea, hay muchas, muchas cosas que sí podemos hacer para ayudarlos a que a lo mejor despierten un poco menos, pero
algo que sí, o sea, algo que sí no debemos permitir que nos engañen es pensar que hay soluciones absolutas y definitivas y que siempre van a durar, ¿no? O sea, que una vez que lo logremos van a durar. O sea, insisto, hay como muchos trucos, hay cosas que sí se pueden hacer para reducir un poco esos despertares, pero esto de la industria de la fórmula que nos quiere vender como la solución única, definitiva y que además es mejor que darle el pecho porque con eso vamos a lograr que ya no se despierten los bebés, pues no, es algo más que atenta contra la lactancia materna. Insistimos, un bebé de hecho va a dormir mejor con lactancia materna que con fórmula. Y lo que sí es que pues debemos de cuidar nuestros hábitos, por un lado, los hábitos que les inculcamos a los niños respecto al sueño, y por el otro, pues saber que a veces los bebés no se despiertan solo por hambre, ¿no? Y no buscan el pecho solo por hambre. Existe la succión no nutricia que hacen los bebés para consolarse, para saberse cerca de su mamá, porque lo necesitan, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque es una necesidad afectiva como de los niños y existe también dentro de la lactancia, ¿no? O sea, dentro de este proceso de lactancia. Y no deberíamos desechar esa parte o omitir esa parte como que ya no es necesaria, ¿no? O sea, hay veces en que los bebés sí necesitan estar como prendidos al pecho y no necesariamente es solo por hambre, ¿no? Gracias, Barb. Creo que al final una parte fundamental que tenemos como mamás es de informarnos, ¿sabes? O sea, yo de veras lo pienso y miro hacia atrás en retrospectiva y digo, híjole, sí me hubiera servido mucho y mira que yo dizque era una mamá informada, ¿no? Pero la verdad todos estos temas dices, es que claro, o sea, y además te ves reflejada, ¿no? En muchas cosas que te pasaron y que hiciste bien, pero también que te pasaron y que no hiciste nada bien, ¿no? O sea, de repente es así como de chin, o sea, la molé, ¿no? O sea, esto que decía Jerónimo de queremos despertarlos y también tú mencionabas o queremos mantenerlos despiertos y lo que estás haciendo al no obedecer sus señales, de que de eso se trata la crianza sensible, ¿no? De observar al niño y de atenderlo. Así que a mí me hace mucho sentido. Muchas gracias por esta información que nos acabas de proporcionar. Y además, fíjate que hay algo esencial. Yo quisiera contarles a todos los papás y mamás que por ahí, profesionales de la infancia y demás que nos están escuchando, que esta parte de las ventanas de sueño es una guía general, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que hay variaciones entre los bebés y que deberíamos estarlas usando en conjunto con la observación de los peques, ¿no? Porque ¿qué pasa? Que dependiendo de la edad de nuestros niños, tenemos diferentes ventanas de sueño y les voy a dar el ejemplo solamente de un rango de edad porque, pues, si vemos todos, nos vamos así como con toda la tabla. O sea, ustedes como papás, como mamás, si ponen, si hacen una búsqueda en Google de ventanas de sueño en bebés y niños, les salen ahí no, esas ventanas del sueño que tienen y les van a dar información de, por un lado, cuántas horas totales al día deben estar durmiendo sus chiquitos y cuánto tiempo, o sea, pueden estar dormidos antes de empezar a llegar a este proceso de estar sobrecansados y empezar a producir cortisol. Entonces, vamos a ver un ejemplo rapidito, por ejemplo, en solo un rango de edad, ¿no? De 6 a 9 meses. De 6 a 9 meses, un bebé se estima más o menos, o sea, otra vez, la guía general es que un bebé durante el día ya está durmiendo aproximadamente unas 3 horas. Y en la noche necesita de 11 a 12 horas de sueño, ¿no? De estas, pues en total eso en el día nos da aproximadamente 14 horas de necesidad de sueño de un bebé. ¿Y cómo se distribuyen? Pues estamos hablando de 11 a 12 horas de sueño en la noche. Obviamente este sueño en la noche va a tener algunos despertares, ¿no? Y de 2 siestas a lo largo de todo el día. ¿Y cómo debemos estructurar estas 2 siestas? Pues justamente considerando la ventana de sueño adecuada para esa edad. ¿Y cuál es la ventana de sueño adecuada para esa edad? Pues básicamente los chiquitos de esta edad
deberían más o menos estar despiertos, o sea, pueden estar despiertos más bien de 2 horas y media a 3 horas, a lo mucho, a lo mejor 3 horas y media, más o menos, para empezar a mostrar que ya están cansados y luego, si no los acostamos en el momento adecuado, pues para empezar con este proceso de empezar a estar sobrecansados, ¿no? Y otra vez, esto es una guía general, o sea, ¿qué quiere decir? Que, por ejemplo, si tú tienes un niño que está en ese rango de edad, un bebé que está en ese rango de edad, tú debes más o menos, pasadas 2 horas y media de que ha estado despierto tu bebé, deberías empezar a observarlo para ver si tu bebé está empezando a mostrar algunas señales de sueño tempranas. Esas señales de sueño tempranas son justamente así como el punto ideal, ¿no? O sea, si tu bebé en ese momento está empezando a mostrar señales de sueño tempranos, ya deberías empezar como el proceso para bajar la actividad, para a lo mejor cambiarle el pañal o cambiarlo de ropa o hacer lo que tengas que hacer para poder acostar a tu bebé. ¿Y cuáles son estas señales tempranas de sueño? Tienen que ver con que se les empiezan, por ejemplo, a poner los ojos o las cejas rojas, que empiezan a lo mejor, por ejemplo, a agarrarse la nariz o, las orejitas, o empiezan con los primeros bostezos, ¿ok? Esas son las señales más tempranas de sueño. Después de eso, si tu bebé no lo acuestas cuando está empezando a mostrar, no empieza su proceso de siesta, cuando está empezando a mostrar esas señales tempranas del sueño, el bebé va a pasar a las señales tardías de sueño. ¿Y cuáles son esas señales? Que ya se empieza a tallar mucho los ojos, ya está francamente bostezando todo el tiempo y ya se empieza a poner irritable. Si tú ya estás así como en ese punto, ahora sí ya es urge, ¿no? O sea, es impostergable. Si tú pasas ese punto y dejas que tu bebé siga estando cansado sin acostarlo, entonces ahora sí lo que te va a pasar es que al momento que lo intentes acostar, te va a costar muchísimo más trabajo porque ahora sí ya se empezó a detonar toda la cascada de estrés y de producción de cortisol. Entonces, estas son como las directrices generales y las guías de cómo deberíamos más o menos estar estructurando los horarios de siestas de nuestros bebés. Y esto, como bien dijiste, Day, tiene mucho que ver con un proceso de observación y de ir conociendo y de ser sensibles a las señales de nuestros bebés, ¿no? Porque otra vez, como les reitero, o sea, son guías generales, pero no es así, o sea, son promedios generales por rango de edad para los bebés, pero hay bebés que pueden empezar a estar cansados un poquito antes o un poquito después, ¿no? O sea, por ejemplo, mi hija, o sea, en ese rango de edad más bien tendía a estar así como a las 3 horas y media, ¿no? O sea, como al rango superior de poder estar despierta sin llegar a estar como sobrecansada, ¿no? Entonces, o sea, depende mucho de ir también como observando a tu propio bebé para ir conociendo qué es lo mejor para él y cómo ir ajustando estos horarios. Pero esas son como las directrices generales, ¿no? De cómo podemos ayudar a los bebés a tener un mejor sueño diurno y luego, en consecuencia, un mejor sueño nocturno también. Oye, Barb, ¿y cómo esto de observar y de aprender de ellos es tan importante también para ti como papá? Digo, nos platicas de tu nena, ¿no? Si ya sabes que tu nena era de límite superior, pues te empiezas a programar tú como papá para decir, pues este primer ratito de cuidarla va a durar más o menos 3 horas y media. O sea, ni le estoy haciendo el cuento con que va a durar 2 horas o que a las 2 horas y cuarto ya va a tener sueño, pues porque vas conociendo a tus pequeños y ellos mismos te van diciendo o te van dando pauta de cuáles son sus necesidades y creo que eso sí te ayuda como a organizar tu vida, sobre todo en este primer año que es tan complicado muchas veces o este periodo de adaptación, yo diría, para todos, ¿no? En casa. Y a mí me parece muy interesante esta parte, porque ciertamente si vemos las guías, si quieres y dices, ah, no, es que la guía dice que el tiempo o la ventana de vigilia es de 3 o 2 horas y media y la mía ya tiene 3 horas y media, o sea, como, ¿sabes? Siempre nos vamos
o queremos como pues que nuestro hijo entre en el promedio, ¿no? Y muchas veces puede ser un sí, pero otras veces pues puede ser un no, y hay que estar como preparados para esta etapa. Sí, ciertamente, y es que, o sea, yo creo que fíjate que sobre todo este tema del sueño es que, híjole, o sea, yo creo que casi que los papás, todos los papás estamos como bien, así como súper dispuestos a intentar lo que sea, ¿no? Como con tal de que duerma. Y justamente platicando esto de es lo que creo que algo que da pie perfecto para que veamos como este otro tema que es ¿qué pasa entonces cuando estamos intentando estructurar este sueño y de repente o nuestro hijo no cae así exacto dentro de esos promedios o nos enfrentamos como a estos momentos de cambio y momentos súper difíciles? Porque ¿qué es lo que pasa durante el primer año de vida? Que como bien dices, creo que es un proceso de adaptación en todo y un proceso además de cambios continuos y de crisis continuas, ¿no? Porque ¿qué pasa? Que por un lado tenemos crisis de lactancia, ¿no? Que son esos periodos, esos momentos en donde los bebés quieren estar pegados todo el tiempo al pecho. Y luego además tenemos, que creen, crisis de sueño, que son esos momentos en donde los bebés no se quieren dormir y se despiertan, se despiertan, se despiertan, se despiertan, ¿no? E incluso esos momentos en donde los bebés empiezan a dejar sus siestas, ¿no? O sea, las siestas que ya tenían en el día, pues a medida que los niños van creciendo, van necesitando menos siestas diurnas. Y uno como papá se quiere morir, ¿no? Así de porque dices, ya más o menos tenía programadas tantas siestas, o sea, no, yo a lo mejor, mi bebé estaba haciendo 3 siestas, de repente, o sea, por ejemplo, o siestas mucho más largas, ¿no? O sea, yo me acuerdo que al inicio con mi hija, o sea, de chiquitita, de sus primeros meses de recién nacida, pues podía como dormir siestas de 2 horas, ¿no? O sea, varias veces al día se aventaba siestas de 2 horas o cosas así, y tú decías, o sea, ya sea que durmieras con ella o que podías hacer como otras cosas, y a medida que van creciendo, esas siestas se van acortando y se van espaciando, ¿no? Entonces, o sea, yo sí recuerdo haber tenido siestas de ella de 2, 3 horas, así seguiditas, de 2, 3 horas de estar dormida. Hubo un día en que hasta así, casi, casi que nos espantamos y ya la queríamos despertar porque se aventó como 4 horas seguidas. Y nosotros así de, ha comido, pero no, pero ya no, o sea, ya pasamos esa etapa en donde la tenemos que despertar porque toma pecho, ¿no? Así de, ay, no, pero ya es mucho la despertamos. O sea, hay como ese momento de pánico interno en donde dices, no se va a despertar, ¿no? Pero eran momentos así, esos en donde tenías como esa cantidad de sueño, porque era una bebé mucho más pequeña, ¿no? Y a medida que va pasando el tiempo, pues sucede este proceso y además te ves como interrumpido por esos procesos de crisis de lactancia y de crisis de sueño que van a alterar tanto tu rutina diurna como el sueño de la noche de los bebés. Gracias. Sabes, Barb, ahí me surge algo con lo que decía también hace un ratito Dayana. Como mamás hay que mantenernos informadas, hay que estar ahí, pero también esta es una de las tareas en las que quizás como hombres, como papás, podemos participar mucho más activamente. A lo mejor a veces participar en la lactancia, si no hay un banco de leche, pues es más difícil que podamos estar en esa relación, ¿no? Entramos hasta la alimentación, pero a lo mejor también en el sueño, en el preparar, en el vigilar, en el arrullar, en el ir guiando. Habíamos platicado la sesión pasada en cómo inducir el sueño. Y ahora también en todas estas formas de cuidado, creo que es algo muy importante donde también los papás, donde también los hombres participamos en la crianza, donde nos podemos vincular con nuestras hijas, con nuestros hijos y precisamente dar este paso de seguridad, este paso también de un apego mucho más seguro con nuestros hijos, con nuestras hijas, porque es una tarea en la que podemos participar mucho más activamente. Pero yo creo que ahí no has dicho palabras más verdaderas en tu vida. Sí,
Sí, definitivamente es algo en lo que los papás pueden estar totalmente involucrados y que además si se involucran de manera activa y no solo o sea, se encargan como también de estructurar estas rutinas, por ejemplo, de sueño, se encargan de estructurar estos horarios alrededor de las ventanas del sueño. Es, yo creo, una paternidad súper activa, ¿no? O sea, una paternidad como mucho más involucrada que genera más apego con los papás y que además reduce el trabajo de las mamás, que reduce la carga mental de las mamás un montón, ¿no? Porque justo es una de las cosas que vamos a ver en otro de nuestros capítulos, precisamente hablando de esta parte de la carga mental de la maternidad, pero sí, yo creo que justamente el estar gestionando esos horarios, o sea, el estar así como, déjame ver, o sea, yo creo que, por ejemplo, ya mi bebé ya no está como durmiendo tan bien en sus horarios de sueño que antes teníamos. A ver, déjame como checar esas tablas de sueño, ¿no? Para ver cuánto está durmiendo, si ya es a lo mejor momento de dejar una siesta, o sea, todo ese tipo de decisiones, todo ese tipo de estar estructurando rutinas, de estar buscando información, pues son cargas que las mamás también normalmente llevamos, ¿no? Y que son súper complicadas de gestionar, de llevar. Y sí, totalmente es algo en lo que los papás pueden contribuir muchísimo. Y además, no sé, por ejemplo, en mi experiencia personal es que alivia muchísimo porque, por ejemplo, cuando tú tienes un bebé que estás batallando para que se duerma, que está atravesando por una crisis de sueño, donde a lo mejor ya está llorando ha estado llorando por un buen rato y tú estás como cansado todo el día de estar cuidando a ese bebé y encima en la noche se está despertando mucho o está llorando mucho, que alguien más entre ahí a esa labor de crianza y gestione esa parte y ayude a ese bebé a calmarse, créeme que es maravilloso. Y en mi caso, el encargado del sueño en las noches es mi esposo, no yo, porque además yo soy peor que él, ¿no? O sea, yo me desespero más, yo me canso más, porque, o sea, dado que he estado como más tiempo cuidando a mi bebé durante el día, ya en la noche yo ya estoy agotada, ¿no? Entonces, el que alguien más lo haga es mucho mejor para ese bebé. ¿Por qué? Porque entra al juego con mayor tranquilidad, ¿no? Con mayor cabeza para tomar decisiones, con mayor frescura para responder de manera adecuada a ese bebé, ¿no? Entonces, definitivamente creo que es esencial, esencial, esencial para los papás que nos están escuchando, saber que ese es un papel, una labor fundamental que podrían estar haciendo, ¿no? Como parte de su crianza y de su paternidad. Y pues también las mamás que les toca lidiar con eso completamente solas, pues mis profundos respetos, porque es, yo creo, una de las cosas más pesadas y más cansadas, porque justo el estar tan privado de sueño, ¿no? O sea, el estar como papá o como mamá que durante varios meses has dormido mal porque tienes un bebé, es yo creo una de las partes más agotadoras y más cansadas de la crianza. Pero además de nuestro reconocimiento, Barb, creo que es importante decirles que todas estas emociones y todos estos sentimientos son totalmente normales y tienen una raíz o tienen una cuestión incluso fisiológica. O sea, no estás sintiendo lo que estás sintiendo porque seas una mala madre, porque la naturaleza no te dio todas las capacidades para crear. O sea, estás teniendo esas emociones, estás teniendo esas sensaciones porque el no dormir bien tiene muchas consecuencias negativas en nuestro cuerpo, ¿no? Y creo que eso es importante que lo sepan, ¿no? Un poco para tranquilizarnos, pero sobre todo para buscar ayuda, porque eso creo que es la parte que debemos de tener en mente, ¿no? Lo hemos dicho en muchos foros, pero unos bebés requieren unos cuidadores principales
con plenitud mental, ¿no? Aunque no sé si eso exista, pero al menos que sí estén informados y que tengamos como herramientas para darles pues el mejor camino que puedan caminar. Sí, sí, sí. O sea, lo que pasa es que lamentablemente hay muchas mamás que crían absolutamente en solitario, ¿no? Y pasa que pues es como una injusticia social, ¿no? Ahí que no podemos como resolver, pero sí, de ahí qué bueno que lo sacas ahí a colación y que creo que es como bien importante recalcarlo. Sí, efectivamente, lo que estás sintiendo es totalmente normal, es totalmente comprensible. Y nada más para por ahí quien nos esté escuchando y que esté en una situación en donde de plano está maternando en solitario, ¿no? Y esto ocurre mucho, mucho, mucho en nuestra sociedad. O sea, desafortunadamente hay muchas mujeres que están maternando en solitario por muchas razones, ¿no? Y cuando hablamos en solitario es bien en solitario porque a veces ni siquiera tu familia directa tienes disponible para maternar, ¿no? O sea, como para hacer una red de apoyo durante tu proceso de maternidad. Entonces, a esas mamás no tenemos como una solución para ustedes, desafortunadamente. O sea, más que sentirlas, darles todo nuestro apoyo moral y pues algunos tips como estos que les podemos dejar aquí que tienen que ver con justamente cómo estructurar los tiempos de sueño para que a lo mejor esos despertares nocturnos tan terribles se minimicen un poco y vayan madurando hasta desaparecer. Y bueno, pues sí, desafortunadamente esa es la situación de muchas, muchas mujeres. Me quedo pensando que quizás será uno de los temas a desarrollar en próximos episodios. Maternidad, maternar sola, también solo, qué pasa con madres, padres solteros, en esta situación a veces tan complicada. Y reconocer la parte del sueño, ¿no? Porque pareciera que el sueño es nada más dormir, o algunas veces decían, bueno, es que el sueño nace es importante porque es cuando crecen. Híjoles, no, estamos viendo que es mucho más complejo y tiene más implicaciones que solamente el descansar, ¿no? Y estas crisis que bien ha señalado, ¿no? La crisis de lactancia, la crisis de sueño, entender precisamente que son procesos naturales, que son procesos esperados y que no es culpa de la mamá o del papá porque está haciendo malas cosas y demás, sino que es esperado y que hay que sobrellevarlo, que es desesperante, que va a causar trabajo, que va a doler la cabeza, pero que si lo hacemos en este momento, los resultados posteriores van a ser extremadamente valiosos, van a ser muy buenos. Entonces, lo que hagamos en primera infancia, lo que hagamos en estos primeros meses, o sea, sabemos que los primeros 6 meses, como nos acabas de decir, es a libre demanda. Luego a los 6 meses empezamos a meter horarios, pero vamos a pasar por crisis. Pero lo que vamos a obtener después de estos periodos va a ser resultados muy valiosos y eso no hay que perderlo nunca de vista. Saber que es una inversión, lo que estoy sembrando ahorita, este esfuerzo, a veces saber que me voy a desgastar en la noche, a largo plazo va a tener grandes beneficios. Sí, eso creo que es definitivo, creo que es pues justo la recompensa de la crianza y pues queremos también ayudarles en este podcast a que estén como por lo menos conscientes de esas regresiones del sueño, porque otra vez muchas veces los bebés se despiertan por distintas razones. Ya hablamos acerca de esto que tiene que ver, sí, con el hambre, que es normal porque sus estómagos, sobre todo cuando son más chiquitos, pues son pequeñitos, entonces necesitan estar comiendo frecuentemente. Pero además de estas razones, se despiertan pues por consuelo, porque apenas está madurando su proceso fisiológico. Y la otra razón por la cual se pueden empezar a despertar frecuentemente, justo tiene que ver con estas crisis del sueño, que pueden ser llamadas crisis del sueño o regresiones del sueño. De repente yo digo que por ahí ya deberíamos llamarlas algunas también son como progresiones del sueño en realidad. Y pues estos son momentos en donde su bebé también se puede estar como despertando frecuentemente
Y muchas crisis de sueño tienen que ver con, digamos, 3 motivos principales. Una es justamente esta maduración fisiológica del proceso de dormir. Otra razón por la cual se dan estas crisis del sueño es porque están alcanzando hitos del desarrollo, así que, uy, eso es como una buena noticia, así como alcanzaron un hito y van a tener probablemente una crisis de sueño. Y otra que tiene que ver con a lo mejor cosas que sí son un poco más controlables, con cambios, ¿no? O sea, cambios en casa, cambios en la estructura, en la dinámica, en las rutinas que pueden estar generando como alguna crisis de sueño. Pero digamos que las crisis más comunes y que tienen que ver con este proceso de hitos del desarrollo y con la maduración del sueño, se dan ahí más o menos para que se den una idea. Por ahí la primera de las 6 semanas, otra a los 4 meses, que esa tiene que ver justo con cuando se empieza a producir más melatonina durante la noche, y entonces ahí hay como esa primera crisis de sueño, incluso muchas veces hay bebés que sí estaban durmiendo de repente la noche completa hacia los 3 meses, y a los 4 meses, pum, llega esta crisis de sueño y se empiezan a despertar, y es porque están empezando a producir más melatonina durante la noche, curiosamente, y entonces, una vez pasado este proceso, se vuelve a regular y a dormir. Y luego tenemos otra las siguientes que tienen que ver con hitos del desarrollo importantes, que tienen que ver, por ejemplo, hacia los 6 meses, los 8, los 10 meses, y con todos estos procesos como empezar a darse la vuelta, empezar a sentarse, empezar a gatear y a pararse y demás, ¿no? Y luego tenemos otras a los 12 meses con el empezar a caminar, hacia los 12, 18 y 24 meses aproximadamente, y otra vez tienen que ver con hitos importantes del desarrollo, como empezar a hablar, como otros procesos ahí cognitivos y de hitos del desarrollo que se pueden estar presentando. Entonces, casi que si ustedes ven que su bebé ha alcanzado como alguna habilidad nueva y entonces empieza a dormir mal durante la noche, es altamente probable que se trate de una crisis de sueño relativa a ese hito del desarrollo que se está presentando, ¿no? Entonces, ahí también, pues, mamás, papás, tratemos, toca ser a veces como muy paciente, sobre todo, les cuento que a mí, híjole, la que más ha durado, la crisis de sueño que más ha durado y que fue así como la Yumanji, la terrible, la que nos vino a romper todo, fue la que se dio o sea, de los 8 y a los 10 meses, porque justo empezó a alcanzar mi hija tantos hitos del desarrollo en ese periodo que casi que fue así como una crisis continua, ¿no? Porque entonces, o sea, en ese momento empezó a sentarse sola, después empezó a gatear y después empezó a pararse, o sea, y después le salieron dientes, entonces, o sea, todo eso hizo que se generara como una crisis, que de hecho incluso así lo pueden sentir, y es muy posible que dura desde los 8 a los 10 meses, la sienten así como una crisis corridita de sueño, porque están alcanzando todos esos hitos y además justo ahí están como rápido, ¿no? O sea como que se alcanzan rápido. Entonces, pues sí, o sea, toca ser pacientes, y también lo que toca ahí es tratar de mantener las rutinas de sueño que ya se tenían. Ahí lo peor que podemos hacer es justamente intentar retirar una siesta, si es que no corresponde realmente. Ahí lo peor que podemos hacer es como tratar, por ejemplo, de cambiar la forma en cómo lo acostamos, el lugar en cómo lo acostamos, de retirar el pecho, o sea, todo ese tipo de cosas que a veces hacemos como en esa desesperación de por Dios, ya que duerma. Eso es como el peor momento, ¿no? Las crisis de sueño, tenganlas identificadas más o menos a qué edades se dan, porque justamente esos son los peores momentos como para cambiar la rutina. Y otra cosa que también es importante como para tratar de sobrevivir estas crisis de sueño es tratar que al momento de que estamos
tratando que ese niño se vuelva a dormir, no se pongan a hacer cosas como jugar, prender las luces, sacarlo de la habitación para llevarlo a otra y que se ponga a ver una pantalla, o sea, cosas porque es común, ¿no? O sea, es como bastante común también que los papás intentan como hacer ese tipo de cosas para tratar de que su bebé se calme y se duerma, pero lo único que están haciendo es alargar ese despertar, ¿no? O sea, muy bien, ¿sabes? Es valiosísimo lo que nos platicas, Babs. La verdad es que a mí me parece algo de gran valor, sobre todo reconocer estas crisis, como bien señalabas, ¿no? Entender que hay hitos que se están manifestando, que hay nuevas situaciones que se están desarrollando en niños. Simplemente la dentición, en capítulos anteriores platicábamos de la higiene bucal, y el proceso de dentición es doloroso, el mismo proceso de crecer es doloroso. O sea, el mismo proceso de que se está estirando un hueso, el mismo proceso de que está creciendo el cuerpo, es un proceso que es doloroso en sí mismo. Entonces, no perderlo de vista, tener en paciencia, precisamente como lo has señalado, y saber que ninguna de estas crisis, como ya nos platicaste de propia experiencia, pues van a ser eternas. Así se sienten, Jero, pero no van a ser eternas. Y lo que sí justamente platicábamos fuera de cámaras con Day es que a veces sí, o sea, nos sucede que se pueden como quedar ciertos hábitos o sea, si en esa crisis de repente ocurre esa crisis y hay veces en que los niños pasan esa crisis y regresan así como a su forma de dormir más habitual hasta antes de esa crisis, ¿no? Y hay otras en donde desafortunadamente no es ese el caso, ¿no? Y entonces ahí sí vale la pena que revisemos, ¿no? O sea, que veamos si sí podemos hacer como algunos ajustes a nuestra rutina, a nuestra forma de dormir, a nuestro acomodo, a nuestros horarios, etcétera, etcétera, porque sí los pueden como requerir, ¿no? Pero, pues sí, otra vez lo que sucede es que esto es una cosa de que tenemos que estar observando a los bebés, ¿no? O sea, tenemos que estar como observándolos, tenemos que ir como conociéndolos poco a poco y, insistimos, pues durante esas crisis de sueño, tratar de alterar lo menos posible la rutina e incluso también un error común que cometemos las mamás, que a mí también me pasó, ¿no? Que es que de repente entras a esa crisis de sueño y no sabes muy bien qué está pasando y entonces de repente empiezas a dar más pecho porque crees que se está despertando por hambre y de repente puedes pensar que es como crisis de lactancia en lugar de ser crisis de sueño. Entonces, otra vez, pasa que por un lado, pues sí tenemos que estar más o menos informados, saber cuándo son más o menos las crisis de sueño y cuándo son más o menos las crisis de lactancia. Y también ahí sí otra recomendación es no estar incrementando tanto las tomas nocturnas, ¿no? Porque eso también sí puede pues alterar como la rutina de sueño. Entonces son ahí como algunos tips que les dejamos. No, digamos que nada de esto es a prueba de tontos, ¿no? A veces toca experimentar a prueba y error y conociendo como a nuestros propios bebés, pero sí que hay como estas guías, estas directrices generales que sí nos pueden ayudar, ¿no? A acompañar a nuestros niños y lograr que al final logren dormir mejor. Y pues listo, entonces esperamos que este capítulo les haya sido de mucho interés. Esperamos que les ayude. Créanme que entendemos a todos los papás y mamás cansados, ojerosos y desvelados que andan por ahí por la vida. Hemos sido y somos parte de ese demográfico y pues les deseamos lo mejor para esas noches de desvelo, la mejor actitud, la mejor paciencia y saber que poco a poco los niños sí maduran hacia tener un mejor sueño. Así que les mandamos un abrazo aquí desde este podcast de Criando Ando. Muchas gracias, Bárbara.
De verdad, muy agradecidos con la información. Que tengan todos un excelente miércoles. Gracias a todos, gracias Barb, gracias Jero. Esperamos que esta información, no esperamos, estoy segura que les será de utilidad. Y pues nada, nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego, buena tarde.